tiré 5 pastillas a la basura. Y no fue un impulso, no fue un arranque de miedo, ni una decisión irresponsable. Fue una decisión consciente, después de entender algo que muy pocas personas comprenden a tiempo. Porque después de los 60, hay algo que cambia en tu cuerpo, y no es solo la edad. Es la forma en la que tu organismo reacciona a lo que consumes cada día, especialmente a los medicamentos que llevas años tomando sin cuestionarlos. Déjame decirte algo que puede incomodar, pero necesitas escucharlo. Hay medicamentos que has usado toda la vida, que consideras normales, incluso inofensivos, que en esta etapa pueden empezar a jugar en tu contra. No porque sean malos, sino porque tu cuerpo ya no los procesa igual. Lo que antes era seguro, ahora puede convertirse en un riesgo silencioso. Pero antes de que te alarmes, quiero ser muy claro contigo desde el principio. Este mensaje no es para que corras a tirar tus pastillas, no es para que suspendas tratamientos por tu cuenta. Eso sería un error grave. Este mensaje es para algo mucho más importante, que empieces a hacer las preguntas correctas, que entiendas lo que estás tomando y por qué, y que dejes de vivir en piloto automático con tu salud, porque el verdadero problema no siempre es la enfermedad. Muchas veces es la combinación de medicamentos, la dosis acumulada con los años, o simplemente el hecho de que nadie ha revisado tu tratamiento completo en mucho tiempo. Y ahí es donde aparece el riesgo, no de forma evidente, no con un dolor inmediato, sino poco a poco, en silencio. Ahora quiero que te quedes conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver tu propio botiquín. Existen ciertos tipos de medicamentos, muy comunes, que están en casi todas las casas, que millones de personas usan todos los días, y que después de los 60 pueden aumentar el riesgo de caídas, afectar tu corazón o desestabilizar tu cuerpo sin que te des cuenta. No es magia, no es exageración, es fisiología. Y lo más inquietante es esto: el peligro no siempre se siente hasta que ya es demasiado tarde. Por eso hoy vamos a hablar con claridad, sin miedo pero sin ignorancia. Porque hay pastillas que conoces de toda la vida, pero que en este momento de tu vida pueden estar actuando de una forma que nadie te ha explicado. Ahora quiero que cambies completamente la forma en la que estás viendo este problema, porque aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Muchas personas piensan que el peligro está en la enfermedad, en el diagnóstico, en lo que tienen. Pero en muchísimos casos, especialmente después de los 60, el verdadero riesgo no está en la enfermedad en sí, sino en algo mucho más silencioso y mucho menos visible: el sistema de medicamentos que se ha ido construyendo con los años sin control real. Piénsalo un momento. A lo largo de tu vida has consultado a diferentes médicos. Uno te dio algo para la presión, otro para el dolor, otro para dormir, otro para la alergia. Cada uno hizo su trabajo, cada uno trató un síntoma concreto. Y eso, en su momento, tenía sentido. El problema es que casi nunca alguien se detiene a ver el conjunto completo. Nadie se sienta contigo a revisar todo lo que tomas como un sistema integrado. Y así, sin darte cuenta, terminas acumulando pastillas que no solo actúan por separado, sino que interactúan entre sí. Y aquí es donde aparece el verdadero riesgo, porque el problema no es una sola pastilla. El problema es cómo esas pastillas se combinan dentro de tu cuerpo. Es cómo una puede potenciar el efecto de otra, cómo una puede anular el efecto de otra, o cómo varias juntas pueden crear un escenario que ninguna por sí sola habría provocado. Es como si cada medicamento fuera una pieza de un mecanismo más grande. Por separado parecen inofensivas, incluso necesarias, pero cuando las juntas sin un control claro, ese mecanismo puede volverse inestable. Puede generar efectos que nadie anticipó, no porque alguien haya hecho algo mal, sino porque el sistema nunca fue revisado como un todo. Y ahí está el punto clave que necesitas entender. El problema no está en una sola pastilla. El problema está en la forma en la que todas ellas interactúan dentro de ti. Cuando entiendes esto, dejas de pensar en ¿qué tomo? Y empiezas a pensar en ¿cómo funciona todo lo que tomo juntos?
Y ese cambio de perspectiva es lo que realmente puede protegerte. Para que todo esto tenga sentido de verdad, necesitas entender qué está cambiando dentro de tu cuerpo después de los 60, porque no es una opinión, no es una teoría, es fisiología. Es cómo funciona tu organismo hoy, aunque por fuera te sigas sintiendo igual que antes. El primer cambio ocurre en el hígado. El hígado es el gran filtro químico del cuerpo, el encargado de procesar y transformar los medicamentos para que puedan ser eliminados. Con los años, ese proceso se vuelve más lento, no deja de funcionar, pero pierde velocidad. ¿Qué significa esto? Que una pastilla que antes se procesaba rápido, ahora permanece más tiempo en tu sistema. Y cuando algo permanece más tiempo del necesario, sus efectos también se prolongan y sus riesgos aumentan. El segundo cambio está en los riñones. Los riñones son los responsables de eliminar lo que el cuerpo ya no necesita, incluyendo muchos medicamentos y sus residuos. Después de los 60, la capacidad de filtración disminuye de forma progresiva. Es un cambio natural pero importante. Si el riñón elimina más lento, los medicamentos pueden acumularse. Y esa acumulación, aunque sea leve, puede alterar el equilibrio interno del cuerpo. Líquidos, presión, electrolitos, todo empieza a volverse más sensible. El tercer punto es el cerebro. Con la edad, el cerebro se vuelve más vulnerable a sustancias que afecten el sistema nervioso. Medicamentos que antes solo te relajaban un poco, ahora pueden provocar somnolencia intensa, confusión, pérdida de reflejos o sensación de inestabilidad, no porque el medicamento haya cambiado, sino porque el cerebro ahora reacciona de forma distinta. Y finalmente, el corazón. El sistema cardiovascular después de los 60 ya no tiene la misma capacidad de adaptación a cambios bruscos. Variaciones en la presión, en el volumen de líquidos o en el ritmo cardíaco pueden generar más estrés del que antes el cuerpo podía compensar sin problema. El corazón necesita estabilidad y muchos medicamentos pueden alterar precisamente eso. Por eso, cuando juntas todos estos cambios, la conclusión es clara y muy importante. No es que el medicamento sea diferente, es que tu cuerpo ya no responde igual. Una pastilla que durante años te pareció normal, incluso segura, hoy puede tener efectos completamente distintos, más intensos, más prolongados o más impredecibles. Y ese es el punto que casi nadie explica bien. Después de los 60, los mismos medicamentos pueden generar resultados nuevos, y entender esto no es para tener miedo, es para tener control. Ahora quiero que entiendas algo que cambia completamente la forma de ver el riesgo. Porque muchas personas piensan que si una pastilla no causa un problema inmediato, entonces es segura. Pero en realidad, el peligro más grande casi nunca es directo, es indirecto. Es una cadena de eventos que empieza con algo pequeño y termina en algo mucho más serio. Imagina esta secuencia, porque ocurre más veces de lo que crees. Tomas un medicamento que te ayuda a dormir o a calmar el dolor. Nada parece grave. Pero ese medicamento provoca un efecto secundario leve. Un poco de mareo, un poco de inestabilidad. No lo notas mucho o lo ignoras. Por la noche te levantas para ir al baño. Tu cuerpo no reacciona igual. Tus reflejos son más lentos. Das un paso y pierdes el equilibrio. La caída. En ese momento no estás pensando en medicamentos, piensas que fue mala suerte, pero la historia no termina ahí. Una caída en una persona mayor no es solo un golpe, muchas veces significa una fractura. Y una fractura, especialmente de cadera o pierna, cambia todo el escenario. Después viene la cirugía o el reposo prolongado, y cuando el cuerpo deja de moverse, empieza a debilitarse rápidamente. Los músculos pierden fuerza, el equilibrio empeora aún más y el riesgo de complicaciones aumenta. Pero hay algo todavía más importante. La inmovilidad favorece la formación de coágulos en las piernas, y esos coágulos pueden viajar, pueden llegar a los pulmones o afectar el sistema circulatorio. En ese punto, el problema ya no es una caída, es una emergencia médica. Y todo ese proceso, toda esa cadena, empezó con algo que parecía pequeño, con un efecto secundario leve que nadie consideró peligroso. Eso es lo que necesitas ver con claridad.
El riesgo no es una pastilla aislada. El riesgo es la secuencia que puede desencadenar dentro de tu cuerpo, porque después de los 60, cada pequeño cambio tiene más impacto. Un mareo no es solo un mareo. Una caída no es solo una caída. Cada paso de esa cadena suma estrés al organismo, especialmente al corazón, que tiene que adaptarse a situaciones cada vez más exigentes. Por eso quiero que te quedes con esta idea, porque es la más importante de todo lo que estás escuchando. El peligro no siempre llega de golpe, llega paso a paso, en forma de reacción en cadena, y cuando finalmente se hace evidente, muchas veces ya no estamos en el inicio del problema, sino en sus consecuencias. Ahora quiero que mires tu casa, tu rutina diaria, tu mesa de noche, y que lo veas con otros ojos, porque aquí es donde aparece lo que yo llamo la trampa del botiquín. No es algo dramático, no es algo que se note a simple vista, pero está en millones de hogares. Piénsalo con calma. Por la mañana tomas tu pastilla para la presión. Tal vez añades un protector gástrico por si acaso. Durante el día, si aparece dolor en la rodilla o la espalda, tomas un antiinflamatorio. Por la noche, si cuesta dormir, recurres a algo para descansar mejor. Y si hay alergia o resfriado, añades un antihistamínico o un jarabe nocturno. Todo parece lógico, todo tiene sentido por separado, pero eso no es todo. A esa lista muchas veces se suman suplementos, vitaminas, productos naturales, cosas que alguien recomendó o que viste en Internet. Y aquí está el detalle que casi nadie considera: todo eso también cuenta. Todo entra en el sistema, todo interactúa. Y sin darte cuenta, pasas de tomar una pastilla a estar utilizando un conjunto de sustancias que funcionan al mismo tiempo dentro de tu cuerpo. Ese es el verdadero punto. No estás tomando un medicamento, estás gestionando un sistema completo. Un sistema donde cada elemento puede influir en el otro, donde una pastilla puede potenciar el efecto de otra o cambiar la forma en que el cuerpo responde, donde algo que tomas para ayudar puede, sin querer, interferir con otra parte de tu tratamiento. Y lo más delicado es que ese sistema rara vez se revisa en conjunto. Cada cosa se añadió en un momento distinto, por una razón concreta, pero con el paso del tiempo nadie se detuvo a hacer una pregunta esencial. ¿Todo esto sigue siendo necesario y compatible hoy? Por eso quiero que te quedes con esta idea, porque resume todo este problema de forma clara y directa. No estás tomando un solo medicamento, estás viviendo dentro de un sistema de medicación, y cuando ese sistema no se revisa, no se ordena y no se entiende, es cuando empieza a convertirse en una trampa silenciosa. Ahora vamos a entrar en la parte más importante, porque aquí es donde realmente puedes protegerte si entiendes bien lo que estás usando. No se trata de demonizar medicamentos, se trata de ver con claridad qué hacen, por qué se usan y qué puede pasar después de los 60 si no se manejan con criterio. El primer grupo son los antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Se utilizan para aliviar dolor, inflamación en rodillas, espalda o articulaciones. Funcionan, sí, pero aquí está el riesgo oculto. No solo actúan donde duele, también afectan al riñón, a la presión arterial y al sistema cardiovascular. En algunas personas pueden hacer que el cuerpo retenga líquidos, aumentar la presión y obligar al corazón a trabajar más. Además, pueden reducir el flujo en el riñón, y cuando el riñón sufre, todo el sistema se descompensa. El peligro no siempre se nota de inmediato, pero se acumula. El segundo grupo son las benzodiazepinas, utilizadas para la ansiedad o el insomnio, como el lorazepam, diazepam o clonazepam. Son efectivas a corto plazo, pero en mayores de 60 tienen un riesgo muy claro. Afectan el equilibrio, los reflejos y la claridad mental. El peligro aquí no es solo la pastilla, es la caída que puede provocar. Y una caída, como ya viste, puede cambiar completamente la vida. Además, generan dependencia, lo que hace difícil dejarlas sin un plan adecuado. El tercer grupo es la amitriptilina y otros antidepresivos tricíclicos. Se usan para dolor nervioso, migrañas o incluso para dormir.
El problema es que en personas mayores pueden causar mareos al levantarse, somnolencia excesiva, confusión y en algunos casos alterar el ritmo del corazón. También tienen efectos sobre el sistema nervioso que pueden dar una sensación de mente nublada, algo que muchas personas confunden con envejecimiento cuando en realidad es un efecto farmacológico. El cuarto grupo son los antihistamínicos de primera generación, esos que muchas personas usan para alergias o resfriados y que también provocan sueño. El detalle es que no generan un descanso real, sino sedación. Y en adultos mayores, esa sedación puede traducirse en confusión, visión borrosa, retención urinaria y mayor riesgo de caídas. Además, muchas veces están escondidos en productos combinados, por lo que la persona ni siquiera sabe que los está tomando. Y el quinto grupo son ciertos medicamentos para bajar la presión rápidamente, como algunas presentaciones de nifedipino de acción corta. Aquí el problema no es bajar la presión, es hacerlo demasiado rápido. Una caída brusca de la presión puede provocar mareo, desmayo y reducir momentáneamente el flujo hacia el cerebro o el corazón. Y en personas con vasos más rígidos, esto puede ser especialmente peligroso. Si observas bien, todos estos grupos tienen algo en común. No es que estén prohibidos, ni que sean inútiles. Es que, en el contexto de una persona mayor, su margen de seguridad cambia. Lo que antes ayudaba sin consecuencias, ahora puede tener efectos secundarios más intensos o desencadenar problemas indirectos. Y aquí está la clave que quiero que recuerdes. El riesgo no está solo en lo que hace cada medicamento, sino en cómo tu cuerpo hoy responde a ellos. Hay un concepto que casi nadie explica, pero que puede cambiar por completo la forma en la que entiendes lo que está pasando con tu salud. Se llama la cascada de medicación. Y ocurre de una forma tan silenciosa que la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que ya está dentro de ella. Todo empieza de manera muy simple. Tomas un medicamento para un problema concreto, por ejemplo, dolor o insomnio. Ese medicamento cumple su función, pero al mismo tiempo genera un efecto secundario. Puede ser leve, mareo, acidez, retención de líquidos, somnolencia. Nada alarmante, al principio. Entonces aparece el siguiente paso. Para corregir ese efecto secundario, se añade otro medicamento. Ahora tienes el medicamento A para el problema inicial y el medicamento B para controlar lo que provocó el primero. Pero el medicamento B también tiene sus propios efectos secundarios. Y sin darte cuenta, aparece un tercer síntoma, y ahí entra el medicamento C. Y así, poco a poco, lo que empezó como una solución simple se convierte en una cadena en la que cada nueva pastilla no trata la causa original, sino las consecuencias de la anterior. Y lo más delicado es que este proceso muchas veces se normaliza, parece lógico, parece necesario, pero, en realidad, el sistema se vuelve cada vez más complejo y más inestable, porque cada nuevo medicamento añade una variable más interacción, más carga para el cuerpo, más posibilidades de que algo no funcione como debería. Y aquí está la idea más importante que necesitas entender. Llega un punto en el que ya no estás tratando una enfermedad, estás tratando los efectos secundarios de los tratamientos. Ese es el verdadero peligro de la cascada. No es un error puntual, es un proceso acumulativo. Y cuanto más avanza, más difícil es distinguir qué síntoma pertenece a qué causa. Por eso, detenerla a tiempo no es solo una cuestión médica, es una forma de recuperar el control sobre tu propio cuerpo. Ahora quiero advertirte de algo que parece pequeño, pero que es uno de los errores más peligrosos después de los 60. No tiene que ver con una pastilla específica, sino con la forma en la que muchas personas usan los medicamentos en su vida diaria. El primer error es usar medicamentos durante años sin revisarlos. Algo que empezó como una solución temporal se convierte en algo permanente simplemente porque nadie lo cuestionó. Siempre lo he tomado se convierte en la justificación, pero el cuerpo ya no es el mismo que hace 10 o 15 años. El segundo error es mezclar medicamentos sin ser realmente consciente de ello. No hablo solo de recetas médicas.
Hablo de combinar lo que te dio un médico con algo que compraste en la farmacia, con un suplemento que alguien recomendó, con un producto natural que parece inofensivo. Todo eso se acumula, todo eso interactúa, y muchas veces nadie está viendo el cuadro completo. Y el tercer error, quizás el más engañoso de todos, es creer que si llevas mucho tiempo tomando algo y no te ha pasado nada, entonces es seguro. Esa sensación de tranquilidad es precisamente lo que hace que el riesgo crezca en silencio, porque muchos efectos no aparecen de golpe, se construyen poco a poco hasta que un día se manifiestan. Por eso necesitas quedarte con esta idea, porque resume todo este problema de forma directa y sin rodeos. Lo más peligroso no siempre es lo desconocido. Lo más peligroso es aquello a lo que ya te acostumbraste. Porque cuando algo se vuelve parte de tu rutina, dejas de cuestionarlo. Y cuando dejas de cuestionarlo, dejas de protegerte. Ahora que entiendes el problema, necesitas algo más importante que información. Necesitas un plan claro, simple y que puedas aplicar desde hoy. No se trata de hacer cambios drásticos ni de dejar todo de golpe. Se trata de ordenar lo que ya tienes. El primer paso es muy concreto. Abre tu botiquín, pero ábrelo de verdad. No solo mires lo que usas todos los días, sino todo lo que tienes guardado, cajones, bolsos, la mesita de noche, la cocina. Muchas veces hay medicamentos olvidados que siguen formando parte del sistema sin que lo notes. El segundo paso es hacer una lista completa, y cuando digo completa, es completa de verdad. Incluye cada pastilla, cada jarabe, cada crema, si es de uso frecuente. Incluye también lo que compras sin receta, los productos para el resfriado, los calmantes, los antiácidos. Y algo muy importante que muchas personas olvidan, incluye las vitaminas, suplementos y productos naturales. Todo cuenta. Todo entra en tu cuerpo y todo puede interactuar. El tercer paso es llevar esa lista a revisión. Puede ser con tu médico o con un farmacéutico. El objetivo no es que te quiten todo, sino que alguien vea el conjunto, que revise si todo sigue siendo necesario, si hay duplicaciones, si hay combinaciones que no tienen sentido hoy, o si hay opciones más seguras, porque aquí está la diferencia real. No se trata de tomar menos, se trata de tomar mejor. Y ese cambio solo ocurre cuando dejas de ver cada medicamento por separado y empiezas a ver el sistema completo con claridad. Y hay una herramienta muy simple, pero increíblemente poderosa, que puede cambiar por completo la forma en la que te cuidan. Es una sola pregunta, pero bien hecha marca la diferencia. La próxima vez que estés en consulta, pregúntale a tu médico, doctor, ¿qué es lo peor que puede pasar con este medicamento a mi edad? Esa pregunta obliga a mirar el riesgo real, no solo el beneficio. Ayuda a que el médico piense en tu contexto actual, en tu edad, en tu sistema completo. Y sobre todo, te saca del piloto automático y te pone en control de tu propia salud. Al final, todo esto se resume en algo muy simple pero muy valioso: claridad en tu mente, firmeza en tus pasos y estabilidad en tu corazón. Ese es el verdadero objetivo después de los 60. No se trata de vivir con miedo a los medicamentos, sino de usarlos con inteligencia, con control y con conciencia. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios cuál es el tema más presente en tu casa: dolor, sueño, alergia o presión, porque entender eso es el primer paso para ordenar tu sistema. Y quédate con esta idea, porque puede protegerte más que cualquier pastilla. Después de los 60, el verdadero peligro no es la enfermedad, es vivir dentro de un sistema de medicamentos que no entiendes.